Estamos en comunicación con Elvio Guía de la Federación Agraria Argentina, a quien agradecemos profundamente estos minutos. Elvio, querido, y gracias por esperar, ¿viste? Te tuviste que aguantar el culto un ratito, pero así es la televisión en vivo. ¿Cómo estás, negro querido? Un abrazo a la distancia y un placer tenerte en nuestro programa de esta noche. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Preocupados, por supuesto, como toda la población, con este nuevo rebrote, ¿no es cierto? Y la preocupación también nos llega a nosotros. Hoy tuvimos también una reunión de mesa de enlace nacional con este tema, porque no es solamente en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto?, sino en muchos lugares, como es San Luis. En San Luis hemos tenido enormes problemas para el traslado y todo lo demás. Siempre tratando de ir buscando las soluciones, trabajar junto con el gobierno, ¿no es cierto?, provincial y con los nacionales, intentando garantizar y abastecer lo que es el alimento, en el primer caso. Gracias a Dios se ha podido trabajar, el sector productivo ha podido levantar la cosecha en tiempo y forma, pero igualmente en algunas ciudades se han tenido algunas dificultades por el tema del COVID-19. Y ahora la preocupación también, ¿no es cierto?, pasa lo mismo, porque el sector productivo tiene que moverse de un lado para el otro, que el combustible, que una cosa. Bueno, veremos a ver cómo repercute en estos días, pero estamos atentos a todo lo que vienen diciendo, tanto el COES provincial como el nacional, ¿no es cierto? Exacto. Elvio, en principio, ¿cuál sería el impacto de esta pandemia en el sector agropecuario fundamentalmente? El tema del traslado ha sido para muchos transportistas, ¿no?, una complicación durante estos ya más de 100 días que llevamos de cuarentena en la República Argentina. Sí, eso es uno, y lo otro que no se da mucho en la provincia de Entre Ríos, pero sí en otras partes del país. Por ejemplo, en el norte de Córdoba, donde estuve unos días antes de la pandemia, estuve ahí, ¿no es cierto?, en Cruz del Eje, en la zona de Tucumán. Ha afectado mucho los mercados de cercanía, todo lo que eran las ferias que muchos productores pequeños y medianos llevaban sus productos, los vendían en la feria los fines de semana. En el caso puntual de Córdoba, ha afectado mucho a los pequeños y medianos productores que hacen cabra y oveja, y que la verdad que los vendían todos a los restaurantes de la zona, que estaban con el turismo siempre, La Falda, Cruz del Eje, Villa Giardino, todos esos lugares. Hoy esos productores, la verdad que la están pasando complicada. En Tucumán nos pasa lo mismo, muchas mujeres federadas que trabajaban en las ferias, con dulces, con un montón de salames, cosas que llevaban. Bueno, eso también ha afectado mucho. A ver, dentro de todo, la agricultura tradicional, si bien ha traído complicaciones, ¿no es cierto?, pero se ha podido de alguna manera ir solucionando. Al principio muchos problemas en la zona del puerto, con razón, ¿no es cierto?, el miedo está en la población. Pero después empezamos a ver que había otras zonas y con muchos problemas, Río Cuarto y San Luis, que quedan pegados prácticamente. Ahí tuvimos enormes dificultades porque no querían dejar entrar a nadie de Córdoba, San Luis, y muchos productores tenían campos y sembraban ahí por la cercanía que tienen, ¿no es cierto? Bueno, esto se ha podido ir solucionando, había que entrar, hacer cuarentena, una serie de cuestiones. Esperemos no volver a la fase 1, ¿no es cierto? La verdad, el daño económico que ha hecho ha sido muy grande. Los problemas del campo siguen siendo los mismos. Si bien se pudo cosechar, tenemos una enorme carga tributaria, tenemos un déficit en la parte de infraestructura, que seguimos con esos problemas. Pero bueno, dentro de lo mal, el campo pudo trabajar, ¿no es cierto? Salvo, como te decía, estas excepciones que nos preocupan y mucho, porque han resentido los bolsillos de muchos productores que vivían de esa zona, ¿no es cierto? Totalmente, y también a raíz de la pandemia hay cuestiones que no avanzan, como la cuestión salarial de los docentes, por ejemplo, que siguen trabajando en sus casas, y más que antes a lo mejor, pero no hay ningún tipo de novedades en este sentido. En el sector que representa, Elvio, usted, lo mismo, ¿no?, porque siguen con los mismos problemas históricos de siempre, pero tampoco hay avances en las negociaciones, justamente a raíz de esta situación por la que estamos atravesando.
Y un poco es la situación en la que estamos atravesando, ¿no es cierto? Y un poco es también el problema que tenemos con estos errores que está cometiendo el gobierno, ¿no es cierto? Como es el caso Vicentín, ¿no es cierto? Que ha puesto otra vez en una agenda cosas que se creían que estaban superadas y todos los problemas que vienen, como te decía, el problema estructural, los problemas de fondo, ver cómo vamos a salir todos juntos de la pandemia. Acá hay que hacer un plan. Si no hacemos un plan va a ser muy difícil. Hay mucha gente que ha quedado completamente desarticulado. Entonces creo que no es un momento de divisiones, de River y Boca, o de buscar de un lado o del otro. Es un momento de pensar y de ver cómo salimos. Nosotros hemos, por ejemplo, perdón, Sí. hemos hablado con gente de Banco Nación y le hemos hecho una propuesta de lo que puede llegar a ser un financiamiento para pequeños y medianos productores. Hemos hablado de ANR, hemos hablado con el ministro Basterra de un fondo para economías regionales, para poder potenciar. Bueno, hasta ahora eso no tenemos ningún avance, y sí lo que tenemos es un problema nuevo con Vicentín, ¿no es cierto?, que nadie está a favor ni de la empresa, porque la verdad que si hicieron algo mal los empresarios hay que hacerlo, pero tampoco estamos a favor de la expropiación, y menos aún que se violenten las leyes, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, Elvio, ustedes, la Federación Agraria que representa tradicionalmente a los pequeños y medianos productores, ¿tienen alguna idea del proyecto que presentó o que está analizando el gobierno de la provincia de Santa Fe? Porque sería una alternativa, ¿no?, a la idea que tiene el gobierno nacional en relación a Vicentín. sí, justamente hemos estado viéndolo y de hecho lo hemos analizado con la gente nuestra de legales, ¿no es cierto? Básicamente lo que dice ellos, una pata del gobierno de Santa Fe quiere estar también en este tema de cuidar y de ver cómo se sale el tema de Vicentín, ¿no es cierto? Hemos tenido reuniones también con el diputado Luis Contigiani el jueves de la semana pasada, donde trabajamos mucho en una propuesta superadora, y también estuvimos el día viernes hablando con Emilio Monzó en casi una reunión, todo virtual, ¿no es cierto?, pero casi de 3 horas, también buscando alternativas. Nadie quiere que los empleados dejen de cobrar o queden afuera, y nadie quiere que los productores tampoco dejen de cobrar, ¿no es cierto? Pero también tenemos que pensar en el momento político y en el momento económico que tiene la Argentina, y si el gobierno realmente está en situación de afrontar una deuda de 1.500 millones de dólares, de los cuales 500 millones son con bancos internacionales. Entonces, me parece que no es el momento para entrar así como ciegos, sino para buscar el consenso, para ver cómo buscamos. Todos queremos que los puertos sean nacionales, que no se extranjerice, pero me parece que el Estado solo no tiene la capacidad para manejar este monstruo, que ni siquiera sabemos hoy, ¿no es cierto?, cuáles son realmente lo que es Vicentín, porque tiene quit por todos lados. Friar tiene Claro, una parte en Friar, tiene una parte en esto. O sea, claro. y si yo entro como cooperativa, la cooperativa que nosotros representamos es AFA. AFA tiene una creencia con Vicentín de 300 millones, ¿no es cierto? Si la cooperativa va a ser parte de esa sociedad, por lo menos saber de qué, ¿no es cierto? No es lo mismo ser parte del puerto que ser parte de un filiot. O sea, evidentemente la cooperativa no le va a entrar. Así que se necesita entrar, ver y pedir. Vamos a ver si nos podemos reunir con Perotti. Igualmente el día miércoles tenemos una reunión con el ministro de Santa Fe, con Costamaña, la dirigencia, o sea, presidente, yo y la síndica con el ministro Costamaña de Santa Fe, para ver en qué podemos ayudar desde nuestro humilde lugar, y que nos cuente de primera mano, ¿no es cierto?, cuál es el proyecto y cómo va a seguir hacia adelante. La verdad es Para que que, el trabajo es mucho, pero bueno, veremos cómo seguimos, porque no tenemos respuestas, ¿no es cierto?, claro. respuestas concretas, y se pone difícil. Lo importante es destrabar este conflicto de manera urgente, porque en medio de todo esto, como decía usted, Elvio, hay trabajadores, ¿no?, que corren peligro de perder su fuente de trabajo. Pero pensaba, cuando a muchos productores pequeños y medianos a los que ustedes representan se les ha hecho durante años imposible acceder a un crédito porque es imposible, porque los intereses eran elevados, porque no se pueden pagar, ¿por qué el Banco de la Nación entregó créditos millonarios a la empresa Vicentín? ¿Qué lectura realizan ustedes de esto?
Bueno, ahí tendrá que determinar la justicia quién tiene la culpa y quién no, ¿no es cierto? Acá sí sabemos nosotros, y yo siempre digo la misma pavada, ¿no es cierto? Banco es aquel que te da el paraguas cuando estás soleado y te lo quita cuando llueve. Claro. Y a los productores nuestros siempre se lo quitan. Y no es de este gobierno, es sistemáticamente el sistema financiero de muchos gobiernos que no viene atendiendo las necesidades de los pequeños y medianos productores. Entonces creo que hay que empezar en esa senda del círculo virtuoso del trabajo, de ver cómo podemos apalancar. Hoy va a haber muchas pymes, no agropecuarias, pymes que han quedado en complicación. Entonces, me parece que es una cuenta pendiente de los gobiernos, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con un gobierno. Todos los gobiernos han hecho una cuestión, los bancos no han atendido las necesidades. Y justamente el mismo día, perdón, que el presidente anuncia la estatización de Vicentina, habíamos estado con el presidente del Banco Central, con Pese, ¿no es cierto?, Sí. por esta resolución, la 7030, que nos había traído un montón de complicaciones y malestar a los productores porque se decía que el fertilizante y los agroquímicos los iban a cobrar con un dólar diferencial, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios pudimos destrabar ese conflicto, hablamos con el presidente del Banco Central, una reunión muy larga también, pero pudimos destrabarlo. Terminábamos la reunión y nos salía el tema de la estatización, o sea que lo que te digo es, falta un diálogo fluido. Cuando estuve con el presidente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar con este y con el anterior. En la primera reunión que tuvimos con él allá por diciembre, nos dijo que nos iba a consultar antes de tomar decisiones. Bueno, hasta ahora no ha pasado esto y se lo hemos hecho saber, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos viendo cómo podemos ayudar, pero es difícil ayudar si no te dejas ayudar, ¿no es cierto? Claro, Y tenemos que y las la horas gente corren y hay que tomar una decisión de manera urgente, no se puede dilatar esto por mucho más tiempo, ¿no? Sí, esto no es un problema solamente agropecuario, ¿no es cierto? El tema de la estatización de Vicentín es un problema de muchas pymes y de la gente en común, ¿no es cierto? Claro. Porque acá está la propiedad privada, está la justicia, la división de poderes, que tenemos que de alguna manera garantizarla, no solamente el sector productivo, sino toda la sociedad en su conjunto, ¿no es Claro, cierto? pero preocupan para muchos las declaraciones de Alberto Fernández hace 2 días atrás cuando dijo que si el juez dice que no, no queda otra alternativa que la expropiación, ¿no? Usted lo habrá escuchado claramente. Da la sensación que ya tiene una postura, una posición tomada con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado, me parecieron muy desafortunadas las declaraciones, hay que decirlo, ¿no es cierto? No hay que, uno tiene que dejar que la justicia actúe y de última después apelar, ¿no es cierto? O buscarle la vuelta, pero no de esa manera, que es una manera que no quieren los argentinos. El argentino de a pie, el común, la ciudad no quiere más esta grieta de un lado y del otro, ¿no es cierto? Queremos ver cómo pensamos todos juntos, que la política empiece a solucionar los problemas y que nosotros no seamos el instrumento de la pelea, ¿no es cierto? En esto tiene que ayudar el gobierno tiene que poner la otra mejilla, como quien dice, y no crispar más a la sociedad, ¿no es cierto? Elvio, le mandamos un abrazo grande desde Ramírez. No sé, ¿dónde está usted en este momento? ¿Está en Rosario? No, ahora estoy en Paraná. No, Ahora están para... estamos, Increíble. La vida que está teniendo Elvio, de no creer, ¿no? Si le hubieran dicho esto hace 5 o 6 años atrás, a lo mejor no lo no lo imaginaba, creía, ¿no? y también, bueno, el tema de la pandemia, o sea, la semana antes, o sea, 2 días antes que cierren el tema de la pandemia, salí de acá para Rosario, de Rosario me fui a Córdoba, de Córdoba me fui a Buenos Aires, de Buenos Aires me fui a Rosario, y de Rosario me vine para acá. Y después de un día para el otro no salí más, o Claro. sea que casi me enloquezco. ¿Y Pero qué bueno, te parece? Que es parte duro el de, confinamiento, ¿eh? Para quienes amamos la libertad, esto nos está costando muchísimo, realmente. Bueno, pero hay que cuidarse, hay que ser responsables y creo que entre todos tenemos que ver cómo salimos, no solamente por la cuestión de salud, ¿no es cierto?, sino también la gente tiene que volver a trabajar, tiene que empezar, yo conozco y tengo amigos que la están pasando muy mal y la verdad que bueno, esperemos que esto pase pronto, que podamos volver a la normalidad y que dejemos este River Boca y empecemos a pensar realmente en una Argentina para todos,
con oportunidades y que podamos un país tan lindo como el que tenemos, ¿no es cierto? Totalmente. Lo del banderazo, más allá de la posición que tenga cada uno con respecto a Vicentín, es fantástico, ¿no? Y ojalá los colores blanco y celeste nos unan a los argentinos de manera definitiva, pero que sea real, ¿no? Que no sea solamente una cuestión política o una cuestión temporal, por unos minutos solamente. Coincido plenamente y creo que es una expresión que no se tiene que politizar porque mucha de la gente que fue lo hizo con el sentimiento y Sí, solamente defendiendo esos colores, como vos decís. tal cual. Elvio, un abrazo grande de Ramírez y siempre a disposición, ¿eh? Gracias. No, Gracias. igualmente para ustedes. A Gracias. Elvio disposición. Guía, de la Federación Agraria Argentina, así charlando con nosotros.